Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Formas del Miedo. Hoy hablaremos de uno de los casos más oscuros de la crónica negra de Colombia, el caso de Poseto. Un crimen que dejó al país en silencio y marcó a toda una generación. Prepárense para revivir los detalles de una historia que no deja de estremecer. La masacre de Poseto. La historia de un hombre y su descenso a la oscuridad. Esta es una historia real, una que se hunde en lo más oscuro de la mente humana. El 4 de diciembre de 1986, Bogotá fue el escenario de un acto de horror que nadie vio venir. Un hombre, cuyo rostro se desdibuja en las pesadillas de una ciudad entera, salió a caminar por las calles de Chapinero, pero lo que parecía una jornada común pronto se convertiría en un baño de sangre, que culminaría en un restaurante llamado Poseto. Esta es la historia de Campo Elías Delgado. La mañana del 4 de diciembre de 1986 comenzó como cualquier otra. Elías Delgado despertó de su modesto apartamento en el barrio Chapinero de Bogotá. Un hombre de 52 años, veterano de la guerra de Vietnam, se desempeñaba como profesor de inglés y los que lo conocían dicen que tenía una mente muy brillante y llena de promesas. Pero ahora, esta se había convertido en un laberinto de odio y de resentimiento. Vivía con su madre, Esperanza Delgado, de 78 años, con quien tenía una relación tensa. Para los vecinos, Campo Elías era un hombre solitario, reservado, cuyo comportamiento se había vuelto más errático con el tiempo. Ese día, Delgado salió a realizar sus actividades cotidianas. Se dirigió a la universidad donde daba clases particulares y en el transcurso de la tarde visitó una librería donde compró varias novelas de Stephen King, un autor famoso por sus historias de terror. Delgado había desarrollado una obsesión por el horror y ese día en particular parecía estar sumergido en una espiral de pensamientos oscuros. Al caer la tarde, Campo Elías regresó a su apartamento. Sin levantar sospechas, ingresó a su hogar y en un acto frío y premeditado, atacó a su madre. Sin mediar palabras, la acuchilló 36 veces. Cada herida era un grito silencioso de dolor y desesperación, descargando toda la rabia acumulada de años. Delgado la silenció para siempre en una escena brutal, donde la sangre de la madre salpicaba las paredes de la casa, un recordatorio macabro de su acto atroz. Y luego, como si fuera parte de un ritual macabro, envolvió el cuerpo de su madre en periódicos y la rociou con gasolina, para finalmente prenderle fuego. Las llamas se esparcieron por toda la habitación, consumiendo los restos de su progenitora y dejando atrás un olor a carne quemada. Con la mirada perdida y el alma ennegrecida, Campo Elías salió de su departamento, dejando atrás un infierno de fuego y de muerte. La culpa y el remordimiento luchaban contra la satisfacción perversa de haber silenciado la voz que lo atormentaba. Para los transeúntes, no es más que un hombre común caminando por la ciudad. Sin embargo, detrás de esos pasos se escondió un monstruo, un hombre que ya había cruzado el umbral del que nadie puede retornar. Pero la sed de sangre no se había saciado. Se dirigió a la casa de una de sus alumnas, una joven que se había atrevido a rechazar sus insinuaciones. La encontró con su madre, ambas indefensas ante la furia desatada de Campo Elías. Con una brutalidad inusual, las atacó con el mismo cuchillo. Sus gritos de terror resonaban en la casa. La sangre salpicó las paredes, pintando un cuadro macabro que reflejaba la oscuridad que se había apoderado de su alma. 2 vidas más se sumaban a la lista, 2 víctimas inocentes que pagaron el precio de su locura. Campo Elías, con la mirada perdida en el vacío, abandonó la escena del crimen, dejando atrás un rastro de muerte y desolación.
También visitó la casa de otros alumnos para cobrar las lecciones de inglés que había dado. Uno de ellos, sin saberlo, le pagó el dinero que usaría para la última cena. Incluso, en un acto escalofriante, les advirtió que no lo volvieran a buscar, pues él se iba a morir pronto. La lluvia caía sobre Bogotá como lágrimas frías, un presagio de la tragedia que se avecinaba. Campo Elías Delgado, un hombre consumido por la oscuridad, caminaba con paso firme, su mente un torbellino de odio y de rencor. Cada gota que golpeaba el asfalto parecía susurrar los nombres de las víctimas, un coro macabro que solo él podía oír. Su mirada, vacía y penetrante, se clavaba en el vacío, reflejando el abismo que cargaba su alma. Los fantasmas del pasado lo atormentaban, susurrando promesas de venganza. Cada paso lo acercaba a su destino, el restaurante Poseto, un lugar que pronto se convertiría en el escenario de una pesadilla. El reloj marcaba aproximadamente a las 7:30 de la noche, cuando llegó a la puerta del restaurante Poseto. Un lugar donde había comido muchas veces. Al cruzar la puerta, un escalofrío recorrió su cuerpo. El aroma a comida italiana, que usualmente es acogedor, se mezcló con un hedor metálico de muerte que ya se respiraba en el ambiente. Campo Elías avanzó entre las mesas, ignorando las risas y las conversaciones, su mente fija en su objetivo. «Una mesa para uno», dijo con voz ronca al mesero, quien lo condujo a un rincón apartado. La luz tenue del local apenas iluminaba su rostro, marcado por años de amargura y soledad. Tomó la carta, pero sus ojos no veían los platillos, solo veían la imagen de la muerte que se paseaba entre los nombres de los platos del menú. «Un fettuccine Alfredo y una copa de vino, por favor», ordenó con voz fría. Una lección irónica para una noche tan sangrienta. Mientras esperaba, observaba el ir y venir de los clientes. El ambiente en el restaurante era bullicioso, normal, como cualquier otra noche de Bogotá. Nadie sospechaba que aquel hombre, que comía en silencio, llevaba consigo a la muerte. En su mente repasaba el plan, cada detalle calculado con precisión. La pistola en la cintura le quemaba la piel, ansiosa por ser liberada. Con cada bocado, Delgado parecía prepararse mentalmente. Terminó su plato, dio un último sorbo a su copa de vino y de pronto el silencio se rompió. Un grito desgarrador resonó en todo el local, seguido de una ráfaga de disparos, con una frialdad escalofriante. Se puso en pie en el centro del restaurante y disparó a quemarropa a la primera persona que tuvo a la vista. El estallido resonó en el lugar y el caos estalló en cuestión de segundos. Campo Elías se había levantado. Estaba dispuesto a terminar su camino que lo llevaría al fondo del infierno. Su rostro era una máscara de furia, la pistola escupiendo fuego y muerte, y los comensales, paralizados por el terror, se convirtieron en blancos fáciles. Campo Elías Delgado descargó su ira, su dolor y su locura en los comensales de Poseto. Disparó sin titubeos, apuntando a hombres y a mujeres por igual. La sangre salpicaba las paredes, mezcladas con la salsa de tomate de los platos. Los gritos de horror se mezclaban con el sonido de los disparos, creando una sinfonía macabra. Campo Elías, impasible, se movía entre las mesas, disparando a sangre fría, disfrutando del pánico que sembraba. En cuestión de minutos, Campo Elías había acabado con la vida de 20 personas dentro del local. Un testigo sobreviviente recordó cómo disparaba metódicamente, asegurándose de que nadie quedara con vida. El restaurante, antes un lugar de alegría y celebración, se había transformado
en un infierno. Los cuerpos yacían en el suelo, algunos aún con vida, suplicando clemencia. Pero Campelías no tenía piedad. Su corazón era una piedra fría e insensible. Cuando la policía llegó, el silencio reinaba en el lugar. El olor a pólvora se mezclaba con el hedor de la muerte, creando una atmósfera nauseabunda. Los agentes, conmocionados por la escena, apenas podían creer lo que veían. Los oficiales entraron con cautela, y en el enfrentamiento que siguió, Delgado recibió varios disparos. Cayó abatido, pero en medio del caos, nunca se pudo confirmar si fue la policía quien le dio de baja, o él mismo se disparó. Su cuerpo quedó tendido entre los escombros de su propia masacre. Cuando la policía llegó a su apartamento, horas después, encontraron el cuerpo calcinado y sin vida de su madre, y un olor penetrante a gasolina que aún flotaba en el aire. El horror de ese día no solo había terminado en Poceta, sino que había comenzado en su propio hogar. Buenos días, Bogotá. La ciudad amanece conmocionada tras la tragedia ocurrida anoche en el restaurante Poceta. Un hombre armado, identificado como Campo Elías Delgado, irrumpió en el local y abrió fuego contra los comensales, dejando un saldo de 22 muertos y varios heridos. Gracias a la valentía e intervención de un joven soldado que se enfrentó al asesino, a pesar del riesgo, la masacre pudo ser detenida. El soldado, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, es hoy un héroe para la ciudad. Las autoridades aún investigan los motivos del ataque. Al parecer, se originó en un profundo resentimiento del asesino hacia su madre y una de sus alumnas, quienes también fueron encontradas muertas. La masacre de Poceta dejó una cicatriz indeleble en la memoria de Bogotá. Los motivos detrás del acto de Campo Elías Delgado aún son objeto de especulación. Algunos lo atribuyen a las secuelas psicológicas de la guerra, otros a una vida de soledad y resentimiento. Pero lo cierto es que aquel 4 de diciembre de 1986, un hombre decidió llevar al mundo con él en su descenso final a la oscuridad, un recordatorio de las tinieblas que pueden habitar en el alma humana. Esta historia no es solo un relato más, es una advertencia de que el horror verdadero no siempre está en las sombras, sino que a veces se esconde detrás de los ojos de aquellos que parecen normales. Un hombre, un día común, y la ciudad nunca volvió a ser la misma. Desde un enfoque clínico, podríamos interpretar las acciones como el resultado de un conjunto de factores complejos, incluyendo algunos trastornos, aislamiento social extremo y una acumulación de ira y resentimiento que culminaron en un acto trágico de violencia masiva. La falta de tratamiento y comprensión de su estado emocional junto con sus antecedentes personales. Sin embargo, cuando llevamos este análisis al ámbito de lo sobrenatural, podemos especular sobre la influencia de fuerzas malignas o de entidades oscuras que, según algunas creencias, podrían haberse aprovechado de su vulnerabilidad emocional y mental. La transformación de un hombre común en un monstruo que actúa sin piedad puede resonar con la idea de que el mal, ya sea entendido como una fuerza externa o interna, puede corromper a las personas, llevándolas a cometer actos inhumanos. Al final, el caso de Campo Elías Delgado nos confronta con la eterna cuestión de que hasta qué punto la maldad y la violencia son productos de la mente humana, o si existe algo más allá de lo inexplicable, una influencia oscura que puede convertir a un ser humano en algo irreconocible. Y así damos por terminado esta crónica, recordando que el miedo no siempre viene de lo sobrenatural. A veces lo más aterrador es aquello que habita en lo profundo de un ser humano. Gracias por escuchar Las Formas del Miedo. Nos encontramos en un próximo episodio con más historias que nos harán cuestionar hasta nuestras propias sombras. Porfa, si tienes historias que quieres compartir conmigo, envíamelas. Puedes seguirme en Instagram, puedes seguirme en Facebook, puedes también buscarme en YouTube. No te olvides compartir y seguirme.
y mantente alerta. No dejes de mirar a tu alrededor.